¿sí? Entonces, chicos, viste que con pH, recordemos que estamos en la unidad 10 y seguimos con la parte de actividad física, chicos, ¿sí? Entonces, recordemos de que nosotros ayer estábamos viendo soluciones reguladoras, chicos, ¿sí? Y de las, haciendo un repasito de las soluciones reguladoras, recordemos de que ellas, cuando lo piense, chicos, pensar en la solución reguladora, que es una mezcla, que tiene que tener dos cosas, chicos, ¿sí? Entonces, las soluciones reguladoras llegaron a ser mezclas, y estas mezclas están formadas, recordate que por un ácido débil y su sal, y te acuerdas que decíamos, chicos, que era su sal conjugada. Mirá, chicos, preguntas teóricas del año pasado. Te decía, ¿para qué un amortiguador, una mezcla amortiguadora pueda mantener el pH? Es necesario que tenga el ácido débil acompañado con, pero no decía tan obvio, chicos, sino que parecía como medio raro, ¿sí? Entonces, a ver, de qué a esto te pueden decir sal conjugada o chicos, subconjugado. Entonces, acá, esta es una posibilidad. Y recordarte, chicos, de que si decíamos ácido acético, el conjugado tiene que ser la sal del ion común, chicos, ¿sí? Entonces, la otra, mira, te doy ejemplitos. Si yo te dijera ácido acético y el acetato de sodio, por ejemplo, está bueno. Mira, si yo te dijera, por ejemplo, chicos, el ácido acético y el cloruro de sodio, y ese no está bien, chicos, porque no son parientes, ¿sí? Ahora vamos que sean parientes, ácido clorhídrico y cloruro de sodio. Este ácido, y este es el conjugado, chicos, ¿sí? ¿Qué tiene de mal por lo cual esta no elijo? Este ácido fuerte, chicos, ¿sí? Entonces, este no es, y ese sería, chicos, ¿sí? Entonces, así te presento un montón de pares, entonces tenés que ir analizando y tienes que cumplir con esta teoría. Porque cuando pasamos la teoría a la cosas, así a las fórmulas, quedan medio raros, y no, por ahí, chicos, te mandé uno de tareita donde a lo último aparecían con nombres raros, benzoato de no sé qué cosa, trimetilamonio de no sé qué. Tranquilidad, viento fresco, fíjate, si llegara a ser la base y si la sal es su pariente, chicos, ¿sí? Si la sal llegara a ser su conjugada. Esta llegara a ser una posible mezcla y la otra, chicos, recordate que eran las bases débiles con su sal conjugada. Recordemos, chicos, que las bases débiles son aminas, amoníaco, o si yo no lo tengo, chicos, registrado, tiene que aparecer un KB. Entonces, yo sé que es débil, chicos, ¿sí? KB se informa solamente para los débiles, y acá el ácido sería su respectivo K. A veces no está tan explícito, chicos, eso, ¿sí? Entonces, llegáramos a tener esas mezclas, ¿sí? Entonces, acá recordarte de que, haciendo modo de repasito, tenemos la ecuación, entonces, chicos, de Henderson-Hasselbalch, que era la que estábamos practicando ayer. Entonces, te acuerdas que pH es igual a pKa más el logaritmo, y te acuerdas quién iba en el numerador, sal sobre, y como es pH y es pKa, es el ácido. Y ahora, chicos, el pOH, que sería en este caso, acá iría pKb más el logaritmo de salva arriba siempre, chicos, ¿sí? Pero en este caso va a ser la base, ¿sí? Entonces llegáramos a tener que aplicar estas dos formulitas, chicos, ¿sí? Ahora recordate de que este me da pOH, tengo que hacer un extra que sería el pH. ¿Qué otra trampa puede haber? De que, chicos, no esté el pKa servido, que no me digan pKa igual a 474, sino que me digan Ka. Entonces, chicos, si a mí me dan Ka, entonces, ¿qué tengo que hacer? Chicos, me dan el Ka, entonces lo que tengo que hacer es pasarlo a pKa. Y pKa, que era el menos logaritmo de Ka, chicos, ¿sí? Ese es por un lado. Ahora, chicos, en los problemitas de la tareita enviada, lo que te envié ahora es tramposo. Con el otro tema, con ácidos débiles. Entonces, con ácidos débiles, sí yo necesito Ka, y lo que yo hice fue darte de dato, pK. Entonces, ¿qué tienes que hacerlo? Sacarlo de allí, chicos, ¿sí? Entonces, si yo tengo Ka, lo puedo transformar en pK. Ahora, si yo tengo pK para ácidos débiles, esto lo puedo pasar a Ka, sí sería como un pH, chicos, ¿sí? Entonces, este sería inversa logaritmo del menos pK, o lo que sería lo mismo 10
a la menos pKa, chicos, ¿sí? Y ahí podés sacar el Ka de adentro, ¿sí? Entonces, allí tener en cuenta ese detallito, chicos. Había un problemita tramposo, era sobre un ácido y sobre una base también, chicos, ¿sí? Entonces, acá era a donde habíamos quedado, chicos, ¿sí? Ahora, eso que estamos viendo luego se aplica para los seres humanos, chicos, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a colocar a modo de titulito, dentro de los sistemas que regulan nuestro cuerpo, chicos, está la sangre a través del ion bicarbonato, están los pulmones y están los riñones, que son los grandes reguladores. Pero para poder generar esa regulación se necesita de una serie de iones que responden, iones, proteínas y demás, que respondan al mismo, ¿sí? Entonces ahora sí, habiendo repasado esto, que es todo lo que vimos hasta acá, es un laboratorio, chicos, ¿sí? Generalmente yo no le daba bolillas, le daba un poquito bolillas, pero empezaron a aparecer preguntas. Siempre les doy el tema, pero ahora les doy como más relevancia. Nos cubrimos todos los lados, chicos, que llegaran a ver, ¿sí? Entonces, ahora nuestra cabezuchi, esto sería como si yo estuviera en un laboratorio o Alfonso estuviera en el laboratorio haciendo experimentos, ¿sí? Que así te los llegaran a presentar, ¿sí? Chicos, entonces ahora sí vamos a lo que es biológico, ¿sí? Entonces, sí, sistemas, entonces sistemas, buffer, chicos, el decir sistemas buffer o amortiguadores, y ahí pongo una llavecita, chicos, en el cuerpo humano. Entonces, en el cuerpo humano, chicos, hay una serie de iones que se pueden llegar a regular muy bien, así que vamos con esos sistemas que llegaron a ser amortiguadores a través de los iones, chicos, ¿sí? Entonces, vamos a los principales, chicos, ¿sí? Entonces, acá, los principales. Entonces acá los principales, y en este sentido, chicos, entonces los principales reguladores, amortiguadores de pH, amortiguadores de pH son 2 puntos. Entonces, de estos vamos acá al primerito, ¿sí? Entonces, de estos chicos, el primero es el ion bicarbonato, ¿sí? Recordemos de que nosotros, bueno, es sobre el cual vamos a ir. Entonces, voy a colocar acá, mira, diferentes maneras de llegar a representarlo, ¿sí? Entonces, nosotros aquí voy a colocar, chicos, en un principio, dióxido de carbono barra, chicos, en este caso va a ser el ion bicarbonato, pongo bicarbonato de sodio, acá con una carga negativa positiva, y este, chicos, que está como dióxido de carbono, también figura como ácido carbónico. Entonces es el ácido y su conjugado, chicos, ¿sí? Este es uno de los principales reguladores, pero entonces regula el pH de sangre, chicos, ¿sí? Y un ratito nos vamos a meter a él, así que, chicos, ya lo mencionamos, ¿sí? Luego vamos al que sigue, que tiene que ver con la hemoglobina, esa que veíamos entonces. Acá, este sistema ya lo vamos a denominar. Ahora, chicos, vamos a la hemoglobina. De la hemoglobina, entonces tiene la particularidad de ella llegar a presentarse, viste, de que tenía la posibilidad de transportar protones y que luego cuando llega a nivel de pulmones, entonces la hemoglobina quedaba descargada y libera el protón. De esta manera lleva y trae el protón y por lo tanto también es un muy buen regulador del pH en glóbulos rojos, porque está dentro del glóbulo rojo, chicos, en cuanto a la acción, ¿sí? Luego llegáramos a tener un sistema de fosfatos, chicos, ¿sí? Entonces vamos al sistema de fosfatos, y acá, fosfatos, me voy a pegar una frenadita. Chicos, cuando
Vamos a la parte de sistemas de fosfatos. Recordemos el ácido ortofosfórico es H3PO4, chicos, ¿sí? Si al H3PO4 yo le saco un hidrógeno, entonces me queda H2PO4. Chicos, como saqué el hidrógeno, entonces acá vamos a tener esto. El electrón del hidrógeno queda sobre este ion. Este ion es el que va, chicos, a ir a este sistema de fosfato, pero este sigue perdiendo un protón, entonces va a quedar HPO4 menos otro protón que perdió, el protón, entonces le dejó el otro electrón, así que acá quedó con -2. Y así se puede ir sacando los hidrógenos. Estos dos, chicos, son los que se presentan en riñones. Entonces acá el sistema de fosfato es aquel que está formado por en este caso sería el anión con dihidrógeno, chicos, o diácido, que llegara a estar entonces con este que llegara a tener dos cargas negativas, le pongo así, acuérdate que este es -2, entonces llegáramos a tener al fosfato y al otro. ¿Y cuál de los dos? Porque uno tiene que actuar como ácido y el otro como sal, chicos, ¿sí? Como este tiene más hidrógenos, este es el que va a actuar como ácido débil y este es el que va a actuar como sal, ¿sí? Entonces, este lo que hace es regular el pH, chicos, en orina, ¿sí? Hay otros reguladores, pero chicos, me estoy basando en aquello que te presenta el profesor en el video, ¿sí? Fíjate que hace un ratito, ¿no? Antes de venir, te envié, chicos, el del Guyton, que tiene su historia. Chicos, hoy vamos a dar esta teoría pura para que mañana cuando veamos lo del Guyton, digamos, es ya el nivel universitario, chicos, en cuanto a su regulación. Y acá lo nombran de otra manera, ¿sí? Pero que sepamos de que esto chicos, es el que el riñón puede liberarlo, chicos, o capturarlo, ¿sí? Este en globos rojos y este, chicos, anda en el plasma sanguíneo, ¿sí? Y el último presentado tiene que ver con las proteínas en forma general, chicos, ¿sí? Entonces, con las proteínas, todas las proteínas regulares, no va a depender chicos, todas las proteínas llegaran a regular pH y la verdad que no todas regulan el pH, ¿sí? Pero las que lo hacen muy parecido aquí a la hemoglobina, ¿sí? Entonces vamos a tener una proteína que va a tener el hidrógeno y la cual entonces va a generar esto que se llama proteinato más protones. Entonces acá vamos a tener proteinato, entonces más protones, ¿sí? Ahora, dentro de las regulaciones que llegáramos a tener, chicos, voy a colocar, mira, es el que regula pH, y el pH, chicos, que regula puede ser intracelular o extracelular, de acuerdo a cuál fuera la, chicos, de acuerdo a cuál fuera la proteína. En el apunte, no, en el video, chicos, te nombran que regula el pH intracelular. Entonces, tenemos que responder, regula el pH intracelular, ¿sí? Lo tenemos que, chicos, responder de acuerdo a las teorías, pero la otra, chicos, regula los dos, ¿sí? Hay proteínas extracelulares y la parte extracelular también tiene que tener un determinado, chicos, pH, ¿sí? Bien, chicos, de todos estos, el que vamos a estudiar por excelencia es este, ¿sí? Luego los otros simplemente acá ya están nombrados, ¿sí? Recordate nada más quién regula quién y cómo están este con su par, ¿viste? Este con su par, ese que estábamos hoy repasando, que tenemos el débil con su conjugado, chicos, ¿sí? Bien, entonces ahora este va a ser a modo de título, chicos, y diciendo de que es el principal que regula la sangre, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a modo de titulito, evaluación. Entonces, evaluación, entonces del sistema, que le pongo baja, chicos, porque es más cortita la palabra, ¿sí? Del sistema amortiguador, y en este caso es este, chicos, ¿sí? Ácido carbónico, bicarbonato, ¿sí? Entonces, ahora sí lo voy a colocar de esta manera, allí y allí, la manera que este puede estar, ¿sí? Puede parecer
inverso, primero el ion bicarbonato y luego el ácido, sí, chicos, sí. La verdad que no, hay como una regla por ahí y a veces lo llegaron a establecer, ¿sí? Entonces, chicos, primero con respecto a entonces sí vamos a mencionar que este corresponde entonces al ácido débil, y en este caso el ácido débil es el ácido carbónico, ¿sí? Ese ácido carbónico se forma por la suma del dióxido de carbono más agua y acá forma un equilibrio del ácido carbónico, chicos, ¿sí? Entonces ahí tenemos al ácido débil. Y si nosotros observamos en esa reacción, fíjate, chicos, de que en esta reacción nosotros habíamos visto en hemoglobina, chicos, ¿sí? Esto es catalizado por una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Ahora mucho no me interesa esa, pero sí saber de qué tenemos el ácido carbónico que está en disociación con el dióxido de carbono. Y la cantidad de dióxido de carbono que hubiera es la cantidad de ácido carbónico. Entonces ponele que tengo 7 de este, va a haber 7 de este, chicos, ¿sí? Este es un equilibrio que queda parejito. Si yo llegara a tener qué sé yo, 14 de esto, 14 voy a tener del ácido carbónico, ¿sí? Entonces recordar de que están en cantidades, a eso se los denominan equimoleculares, equivalentes, chicos, ¿sí? Entonces sí, lo voy a colocar acá en la concentración de dióxido de carbono, chicos, es igual a la concentración del ácido carbónico, chicos, ¿sí? Entonces, si hubiera 4, hay 4. Si hay 10, hay 10 del otro, ¿sí? Por ello, es que, chicos, por allí en el sistema puede aparecer el ácido carbónico o el dióxido de carbono porque hay la misma cantidad, chicos, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos con esta, chicos, ¿sí? Esta llegará a ser la sal conjugada. La sal conjugada, en este caso, llegará a ser, chicos, el bicarbonato de sodio, ¿sí? La sal conjugada, chicos, llegará entonces a tener esto que es el ion, y acá llegáramos a tener el ion bicarbonato. Como es una sal, este tiene carga positiva y este carga negativa. Y ahora, este ácido, chicos, tiene la particularidad de ser el débil y de disociarse, ¿sí? Entonces, ahora, siguiendo acá, entonces, chicos, voy a la parte de su composición. Si es un ácido débil, entonces este se disocia, y acá sí, se disocia, chicos, parcialmente en sus iones. Pongo el equilibrio de saber de que está desplazado hacia aquel lado, ¿sí? Vamos a tener al ion bicarbonato más el protón. Entonces, ¿te acuerdas cuando hacíamos la evaluación de un buffer? Habíamos hecho con el ácido acético y el acetato de sodio. Entonces, acá tenemos el ácido. Entonces, voy a colocar acá, chicos, la sal. Entonces, acá voy a tener a la sal, entonces, que está de esta manera, pero ¿te acuerdas que el conjugado que le ocurría se disocia totalmente en sus iones? Entonces, acá llegáramos a tener al ion bicarbonato más el sodio, chicos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en ambos? Un ion común. ¿Te acuerdas que esa era una consigna necesaria para que se llegara a dar acá, ¿sí? Entonces, llegáramos a tener esto y llegáramos a tener esto, ¿sí? Entonces, acá nos damos idea de que este es el ion común, que es el que permite de que este sistema buffer nos pueda regular perfectamente, chicos, perfectamente el pH, ¿sí? Ahora, chicos, una cosita y ya nos vamos a ir haciendo con la ecuación primero vamos con la ecuación de Henderson-Hasselbalch aplicada, ¿sí? Chicos, entonces si yo agarrara esto y lo pusiera, así como decíamos, chicos, lo pusiera en un recipiente y llegara a tener el ácido que está parcialmente disociado, el ácido que está parcialmente disociado y que llegáramos a tener en este caso chicos, la sal que está totalmente disociado, ¿yo puedo calcular el pH? Sí, puedo calcular el pH de la solución reguladora. Entonces, en función de esto, chicos,
el pH, y acá voy a colocar, entonces, según, como HH nada más, chicos, muy aparato, entonces, recordate que era ese nombre largo, ¿sí? Entonces, el pH, ¿a qué va a ser igual? Al pKa más, primero pongo el genérico, concentración de la sal sobre la concentración del ácido. Dale. Ahora, en este caso, hay ciertas salvedades que llegaran a ser y que después nos tienen que quedar de memoria, chicos, ¿sí? Esto, hay un K determinado, chicos, y luego se aplica directamente el pKa, que lo tenés que saber de memoria, no te lo dan de datos, chicos, ¿sí? Entonces, acá sí vamos, según esto, acá voy a tener el pH, la solución de este buffer, tiene un pKa. Y ese pKa, chicos, de memoria, 6,1. No te lo van a dar de datos, así que ese de memoria, chicos, ¿sí? Más el logaritmo de, ¿quién labura como sal? Chicos, esta, pero está ionizado, entonces lo que se pone directamente es el ion, ¿sí? El ion, que la mayoría del ion bicarbonato proviene de la sal. Entonces, chicos, más, acá me olvidé el logaritmo, acá me olvidé la palabra logaritmo, ¿sí? Más el logaritmo y ahora la sal es la concentración del ion bicarbonato. Y recordate, ese es el que proviene de acá, que está totalmente disociado, ¿sí? Dividido. Y en ácido, en lugar de utilizar y poner suelen colocar directamente dióxido de carbono, chicos, ¿sí? Entonces, dividido la concentración del dióxido de carbono. Che, ¿y si te dan el ácido carbónico? Lo mismo, la verdad es que decíamos que eran iguales, chicos, ¿sí? Bien, esta llegará a ser entonces la ecuación de Henderson-Hasselbalch para averiguar, chicos, el pH de esta solución reguladora, ¿sí? Entonces, es la ecuación para hallar el pH sanguíneo, el pH sanguíneo regulado por el sistema amortiguador, y te acuerdas, chicos, de que se lo puede escribir así, chicos, de esta manera, o puede aparecer escrito ácido carbónico, dióxido de carbono, porque así es como llegar a estar. Entonces, como es indistinto, dale que ya lo escribimos a cómo aparece en la fórmula, chicos, ¿sí? Ion bicarbonato, dióxido de carbono, ¿sí? Entonces sabemos de que así tiene que estar en la formulita, ¿sí? Entonces, chicos, ahora recordarte, está acá arriba, pero lo voy a colocar, chicos, este es el que proviene del sal, este es el que proviene del ácido, chicos, del ácido. El ácido, recordate que llegará a ser el ácido carbónico y es el ácido débil. Y acá este es el que proviene de la sal, y en este caso, chicos, llegará a ser la sal bicarbonato de sodio, ¿sí? Y recordate de que este 6,1, entonces corresponde al pKa, en este caso del ácido débil, entonces del ácido carbónico, chicos, ¿sí? Entonces, luego, hacer cálculos realmente es aplicar la fórmula nada más, chicos, ¿sí? Era como lo que estábamos haciendo, ¿sí? Entonces, chicos, lo que vamos a hacer es el cálculo de pH de un paciente, y ahí vamos entonces a ir agregando otras teorías, ¿sí? Bien, entonces hacia allí vamos con este, chicos, ¿sí? Entonces, ahora sí te digo, calcular, entonces calcular el pH. Entonces, chicos, calcular el pH de un paciente que contiene, y ahí, chicos, voy a ir colocando y vamos a ir agregando más datos, ¿sí? Contiene, voy a colocar así nada más, concentración de ion bicarbonato. Si decimos concentración de ion bicarbonato, ¿a quién se están haciendo referencia? A la sal, chicos, ¿sí? Entonces contiene de concentración de ion bicarbonato 24, y mira la unidad, milimoles por litro. Entonces, chicos, ese milimole por litro, ahora acá ya te voy diciendo en la química, también puede aparecer como mililitro,
molar, porque es mol por litro era moles, lo que dimos ayer, chicos, ¿sí? También, como solamente es un sodio que se desprende, molar y normal es lo mismo. Así que también esto puede llegar a aparecer como 1000 equivalentes por litro y está todo bien, ¿sí? Cualquiera de esas instancias está bien, ¿sí? Bien, contiene esta concentración y concentración de dióxido de carbono, entonces la mayoría de las veces aparece el ácido como dióxido de carbono, chicos, de 1,20. 1,20 y la unidad es la misma, milimol sobre litros. Y ahora quiero que preste, como que actives tu sensor así chicos, de detectar que por ahí hay trampa. Si las dos unidades son las mismas, mol o equivalente, chicos, tranquilamente aplicas esto. Si acá aparece milímetros de mercurio, es unidad de presión, chicos, ¿sí? Hay que aplicar un factor de conversión para poder hacerlo, ¿sí? Por ahora hacemos chicos, ya está, ya, listo, ya están los datos. ¿Y qué tenemos que saber de memoria? De la Biblia que saco, 6,1. Y ese 6,1, recordate, ya tiene aplicado el menos logaritmo, ¿sí? Bien, entonces vamos hacia esto, ¿sí? Bien, allí y allí. Entonces, chicos, es todo tuyo. Entonces, pH es igual a 6,1 más. Te recomiendo que hagamos, chicos, la fórmula que le escribas, ¿sabes? Es un poquito más, pero te hace memorizar, chicos, ¿sí? Es decir, ya reemplazás 24 dividido 1,20. Acordate de ponerle los paréntesis, porque si no te da cualquiera, chicos, ¿sí? Y acá, decime después cuando lo haces qué valor te da. Te tiene que dar 7,4, chicos, ¿sí? Entonces, si da 7,4, ¿qué significa? Que esos valores son normales, de memoria también esto, ¿sí? Entonces, este es un problema que nos permite calcular el pH, llegar a ser el pH normal de la sangre, chicos, ¿sí? Entonces, este es el pH normal de la sangre. Para que el de normal llegar a ser 7,4. Dale que vamos a tratar de utilizar dos dígitos, 7,40, porque ahora va a cambiar la historia, chicos, ¿sí? Entonces, esto se logra con estos valores de memoria. Biobicarbonato, que es llegar a ser 24. De memoria, dióxido de carbono, que es llegar a ser 1,20. ¿Qué te suelen preguntar? Hace la concentración del biobicarbonato con él. Sí, dale. Y vos hallaste 18. Y la pregunta es, ¿cuánto se aleja de su valor normal? Y había que hacer 24, que tiene que ser de memoria, menos 18, ¿sí? Entonces, estos valores de memoria, ¿sí? Entonces esto voy a colocar que llegará a ser valor de referencia, chicos, y este valor de referencia. Ahora también pone tu cabeza de médico, chicos, ¿sí? Una persona no está estatuita así. Por ahí respira más rápido, por ahí un poquito más lento, chicos, o por ahí se pone nervioso, por ahí está más tranquilo, qué sé yo. No se tomaría, chicos, en minutos varía, ¿sí? Tiene un rango, realmente este tiene un rango. Nosotros estamos preparados ahora para rendir, ¿sí? Entonces, si yo tengo que hacer una resta, no ir al rango, voy a ir al valor medio, chicos, ¿sí? 24 y 1,20. Ahora, chicos, si te dicto otro 100, entonces ahora calcular, antes de calcular. Chicos, entonces acá tenemos el valor de 7,40. Ahora, ¿cuál sería el rango de normalidad donde me puedo quedar tranquilo que tu paciente está bien, chicos? ¿Sí? Entonces ahí, antes de los otros problemitas, entonces ahora rangos de pH. Rangos de pH, en este caso de pH sanguíneos. Entonces, este es de sangre, chicos, ¿sí? Es diferente al que está en el estómago, al que está en el páncreas. Entonces, estamos hablando solo de sangre, diferente al pH de la orina. Este es solo de sangre, ¿sí? Entonces, chicos, voy a hacer voy a colocar acá. Entonces, dentro de este rango, ahí sabemos que 740, ¿sí? Pero el 740, ese que dijimos, se mueve en rango de normalidad y podemos decir que el paciente está bien entre 7,35 y 7,45, chicos, ¿sí?
en ese rango la persona está en un pH normal, ¿sí? Entonces este es el pH, vamos a ponerle normal, chicos, para esa palabra no es tan buena en la parte médica, ¿sí? Entonces se mueve entre 7,35 y 7,45, ¿sí? Por eso es que te decía que estos dos dígitos está bueno que los llegáramos a considerar, ¿sí? Ahora, chicos, menores valores de 7,35, o sea, 7,34 en adelante, la persona tiene demasiados protones y esa condición se llama acidosis, chicos, ¿sí? Entonces, acá voy a colocar, chicos, menores valores de pH. Entonces, menores valores de pH es, entonces, chicos, menor de 7,35, la persona está en acidosis. Entonces, eso llegará a ser una condición que a veces es una respuesta de compensación, pero a veces, chicos, ya es un proceso patológico, ¿sí? Y luego, acá, chicos, mayores valores de pH, entonces llegaran a ser mayor de 7,45, entonces, chicos, acá ya estamos en un proceso de alcalosis. Bien, chicos, acá yo después voy a representar a la alcalosis con azul y a la acidosis con rojo, ¿sí? Por eso es que es necesario el segundo dígito, porque si yo hubiera puesto 7,4, chicos, y el número que le seguía, ponerle que yo trunqué y no aproximé, y puse 7,4, era 7,48, estaba en alcalosis, chicos, ¿sí? Y la respuesta luego va a ser mala, ¿sí? 2 dígitos más, no, 2 dígitos, chicos, ¿sí? Recordate también el pH no tiene unidad, ¿sí? Bien, chicos, entonces, ahora, sabiendo estos rangos sanguíneos, yo te voy a decir que calcules el pH de una serie de situaciones y que digas si el pH es normal o el paciente está en acidosis o en alcalosis, ¿sí? Bien, entonces ahora sí vamos con eso, chicos, ¿sí? Y vamos entonces a calcular el pH de los siguientes pacientes, ¿va? Chicos, acá directamente vamos a los valores y luego cuando estudiemos la teoría vamos a las condiciones, chicos, ¿sí? Entonces acá voy a ir a la concentración del ion bicarbonato igual a 18 milimol sobre litros y luego la concentración de dióxido de carbono, chicos, igual a 1,35 milimol sobre litros. Chicos, en la consigna era calcular el pH de los siguientes pacientes e indicar su condición. Y recordate dentro de la condición, para no escribir nada más, chicos, es si están en acidosis o si están en alcalosis. Dale, vamos con ese y luego, chicos, me llegarás a decir. Sugerencia, hacer la fórmula, la única manera de estudiar, porque luego, chicos, después sí, lo hacemos a mano alzada, ¿sí? Pero, chicos, antes de hacer la formulita, ¿sí? O sea, que el pH va a ser igual, mira de memoria, 6,1 más el logaritmo de la sal, que era el ion bicarbonato, sobre dióxido de carbono, ¿sí? Hacer la fórmula, porque si no, por allí dividimos al revés, chicos, ¿sí? A partir de la fórmula sí ya puedes emplear, chicos, en forma directa, ¿sí? Entonces acá llegará a ser 6,1 más el logaritmo ion bicarbonato de 18 dividido 1,35 y no te olvides de utilizar los paréntesis, chicos, ¿sí? Entonces, aquí en este caso vamos a tener 6,1, entonces más el logaritmo de 18 dividido 1,35, chicos, le dio 7,22. Sí. Bien, entonces este paciente llegará a estar en acidosis. Y ahí tienes que estar atento a lo que te preguntan en un examen. Te pueden preguntar en qué condición o te pueden preguntar qué pH, o uno u otro, y a veces están las dos cosas. Así que si me preguntan condición, ¿qué debería haber puesto? Acidosis. Y luego, chicos, si me preguntan el pH, 7,22, ¿sí? Bien, vamos ahora a otro, chicos, ¿sí? A, B. Entonces, B,
concentración del, acá chicos, el signo, no te olvides del ion bicarbonato, que ahí yo me lo olvidé, ¿sí? Entonces, de ion bicarbonato llegáramos a tener entonces 27, y ahora mira, voy a poner así, milimolar, ¿sí? Que sería lo mismo, la concentración de dióxido de carbono igual a 1,21 milimolar. Mira, cuando pones milimolar, con mayúscula, no es necesario poner mol sobre litros, porque dentro de eso está, chicos, esto puesto, ¿sí? Y entonces allí, pH es igual a 6,1 más. Tenemos la formulita arriba, la escribo de nuevo, chicos, y tenemos 6,1 más el logaritmo de. Entonces tenemos 27 dividido 1,21 paréntesis, chicos, y recordate de llegar a aplicarlo, ¿sí? Entonces 6,1 más el logaritmo, chicos, de 27 dividido 1,21 igual. ¿En cuánto te dio, chicos? 7,45. Decime los chicos normales, justo está en el borde, ¿viste? Entonces, cuando está en el borde, incluye el 35 y el 45. Por lo tanto, está dentro del rango normal, chicos, ¿sí? Entonces, es llegar a estar dentro del rango normal, ¿sí? Entonces, chicos, viste de que hallar el pH no tiene tanta historieta, ¿sí? Luego tenemos que ver cómo se compensa y demás, chicos, ¿sí? Lo que quiero es seguir con la matemática, para que quede pegada la matemática y ahí me dedico a la teoría, ¿sí? Entonces, chicos, acá nos damos cuenta, acuérdate de memoria los valores, 24 ion bicarbonato y 1,20 milimoles. Chicos, mira, yo fui manipulando el valor, pero lo puedes hacer perfectamente vos. Yo quería que acá te dé acidosis. Entonces, para que me dé acidosis, ¿qué tengo que tener menos? Tengo que tener menos la sal y más el ácido. Entonces, eso hice, chicos, ¿sí? Manipulé el resultado, ¿sí? Entonces, la otra manipulación que ahora luego lo tenemos que hacer de interpretación. Esto está directamente proporcional. El pH está directamente proporcional con el ion bicarbonato porque está arriba. Mayor ion bicarbonato, mayor pH, chicos, ¿sí? Ahora, dióxido de carbono que da acidez está en el denominador, son inversamente proporcionales. Si yo aumento el ácido, ¿qué pasa con el pH? Disminuye, pero lógico, ¿viste? Entonces, da la lógica en la matemática, ¿sí? Luego el cuerpo humano hace, chicos, toda una serie de magias que vos tenés que llegar a interpretarlas, ¿sí? Pero ahora vamos a la matemática, chicos, ¿sí? Pues ahí hicimos, entonces, estos tres problemitas. Ahora vamos con otros. No con otros, sino, sí, te justo me quedó una buena. Yo quiero, yo tengo el pH del paciente, el pH está hecho, el paciente está hecho una porquería, 7,15, 7,15. Y de dióxido de carbono tiene, chicos, 2,4, muy alto, muy ácido está, y se corrobora con esto. ¿Me podés decir qué ion bicarbonato tiene? Mira dónde está el ion bicarbonato, adentro de un cociente de un logaritmo, chicos, ¿sí? Entonces hay que sacarlo de allí, ¿sí? Entonces allí se despega y lo que tenemos que hacer, el despegue no tenés que memorizar. Yo directamente te doy la fórmula, pero te voy a contar el despegue, ¿sí? Memorizás la fórmula y chau, chicos, ¿sí? Luego también me pueden pedir que, chicos, calcules esto. Ahora pensar como médico. Yo sé que tiene cierta condición, ponele que le falta dióxido de carbono. Eso debería aplicarle con una máscara y voy a depender de cómo esté respirando el paciente. Ion bicarbonato es una sal, acuérdate el bicarbonato de sodio, es de la cocina, es una sal. Entonces, eso puedo preparar perfectamente la concentración y se lo das por sangre. Por lo tanto, como médico, ¿cuál vas a manipular? Porque le puedes dar externamente, chicos, ¿sí? Depende de demasiadas valor, de demasiadas condiciones, chicos, de la máscara, de la presión, de si está respirando, si anda el pulmón, si no anda. Tiene demasiado error. Lo corregís muy bien, ¿sí? Sí, digo que le hacen primero decir qué cantidad de ion bicarbonato, qué cantidad de dióxido de carbono y luego cómo se corrige, chicos, ¿sí? Así que hacia allí estamos yendo, ¿sí? O sea, ahora coloco de titulito cálculo. Me olvidé de algo, me olvidé de algo, antes de este cálculo, chicos, ¿sí?
te dicto otro problema. Entonces, aquí pusimos cálculo, calcular. Vamos a poner calcular. Me olvidé un detalle para que si no va a quedar desubicado en otro lugar. Calcular el pH. El pH de un paciente con concentración de ion bicarbonato igual a, chicos, 26 milimolar. Y en realidad milimol por litro, quiero poner un propósito ese. Milimol sobre litros y PCO2 igual a 39 milímetros de mercurio. Chicos, si yo no le doy bolilla a las unidades, yo lo que haría es poner 6,1 más el logaritmo, esto está diciendo esta mano, más el logaritmo de 26 al azar dividido 39, pues llega a ser este tema de desastre, ¿sí? Chicos, ¿qué está acá diferente? Esto es una concentración y esto es una medida de presión. ¿Y dónde también me voy a dar cuenta que es una medida de presión? Aparece la P chiquitita adelante. Es una manera de decir, chicos, en el cuerpo humano de tu paciente tenés oxígeno, dióxido de carbono y otros tantos gases. Cada uno aporta un pedazo, una parte parcial a la presión total del aire que respiramos. Entonces, chicos, esa P chiquitita significa presión parcial, ¿no? El pedacito que ocupa entonces el dióxido de carbono. Esto, chicos, se lee presión parcial, y en este caso es presión parcial de dióxido de carbono, chicos, ¿sí? Bien, entonces ahora, entonces no puedo calcular, no se puede calcular si vos tenés eso, pero sí hay un factor de conversión que, chicos, fíjate que en tus apuntecitos es 0,03. Ese factor de conversión pasa la presión, chicos, a milimolar por litro, ¿sí? Entonces, acá voy a decir que la concentración del dióxido de carbono es igual a, el factor de conversión es 0,03, entonces, por la presión parcial del dióxido de carbono, chicos, ¿sí? Recién con eso podemos hacer, como estábamos haciendo recién. Entonces, en este caso, chicos, va a ser 0,03 y acá multiplicado por 39 y ahí sí ya me da un valorcito, chicos, ¿sí? Entonces, 39 por 0,03 y acá, mira, el valor va 1,17. ¿Y cuál sería la unidad? Milimol, chicos, milimol sobre litro, ¿sí? Chicos, hay cositas que estaría bueno que estés pícaro con esto. Ion bicarbonato, los valores están cerca de 11, 15, 20, 25, ¿viste? Y el del dióxido de carbono en valores de 1, 0,8, está medio grave el paciente, 1, 1,5, 2, y ahí terminó, ¿viste? No, si no ya está muertito el paciente, chicos, ¿sí? Pero bueno, 19, no es humano, pareciera, pero esta era presión, ¿sí? Entonces, era presión, teníamos que pasarlo, mirá, quedó en este valor. Ahora sí, chicos, hacemos el pH, ¿sí? Entonces, este R cuadrado, ¿sabes? R cuadrado. ¿Dónde estaría eso? Chicos, en el que te envié hace un rato, ¿sí? Entonces, recordemos K, para sacar pK nos dan el problema y no te lo dan al pK, ¿sí? Recuerden que tienen que saber de memoria en el caso de este buffer, ¿sí? Que llegará a ser 6,1, ¿sí? Bien, chicos, entonces ahora sí calculamos. Entonces el pH es igual a 6,1, porque estamos hablando de este buffer, chicos, ¿sí? Más el logaritmo, entonces del ion bicarbonato sobre chicos, en este caso, el dióxido de carbono. Entonces, estaría bueno que hagas el cálculo auxiliar aparte, ¿sí? Entonces, o si no, directamente va acá, lo haces de una, pero eso conduce por ahí a error, chicos, ¿sí? Entonces, 6,1 más el logaritmo de el ion bicarbonato, acá era 26, dividido, llegar a ser unidades iguales, chicos, ¿sí? Unidades iguales, ¿sí? Entonces, 1,17 y ahí llegáramos a tener, ¿sí? Entonces, 6,1 más
entonces el logaritmo de 26 dividido 1,17, cierro paréntesis, igual. Chicos, acá otra vez, 7,45 le dio el valor. Bien, entonces chicos, el paciente está justito, ¿sí? Entonces, fíjate, ahora, ¿qué tiene de más? ¿Qué tiene un poco más alto que lo normal? ¿Te acuerdas del valor normal de este? Este era 24. ¿Y te acuerdas del valor normal de este? Era 1,20. Entonces, chicos, tiene un poquito de más este, el 24 tiene 26, y tiene un poquito menos de esto. Entonces, lógico que el pH se mueva hacia una parte un poquito más básica, es la patología dentro de condiciones normales, chicos, ¿sí? Bien, entonces ahora sí, en lugar de ahora sí, chicos, ¿cómo vamos a calcular esta concentración y esta concentración? Ahí, chicos, vamos por lo que fuera supuestamente más difícil. Nada que ver, chicos, hay que memorizar dos fórmulas y ya está, ¿sí? Entonces, ahora sí, va cálculo de, de acá, chicos, concentración de ion bicarbonato, chicos, y de concentración de dióxido de carbono. Bien. Lo que te escribí acá para contar, no solo que me creas de la fórmula, sino que sale de despejar, ¿sí? Luego te despejes ni bolilla, le decís, terminamos de escribir y coloca esta parte. No, no hay que memorizar, sí tenés que memorizar la fórmula, chicos, ¿sí? Entonces, recordemos acá, el pH, entonces, ¿a qué es igual? Acá voy a colocar, chicos, según Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Entonces, el pH es 6,1 más el logaritmo, entonces, del ion bicarbonato sobre el dióxido de carbono, chicos, ¿sí? Entonces, yo acá tengo unos sumandos, entonces lo que voy a hacer es pH, esto que está sumando, lo paso restando, entonces es igual al logaritmo, en este caso del ion bicarbonato, sobre el dióxido de carbono. Hay una regla de logaritmos, chicos. Habíamos visto anteriormente de que el logaritmo de un producto era la suma de los logaritmos. El logaritmo de una división es la resta de esos componentes, ¿sí? Entonces, yo acá no les puedo sacar, chicos, no se puede hacer eso, ¿sí? Entonces, se aplica la matemática, ¿sí? Entonces, es igual, y acá lo que voy a colocar, chicos, distribuyo el logaritmo. Si se hace la distribución del logaritmo sobre un cociente, entonces te queda, entonces, ¿qué tenemos? El logaritmo del numerador menos el logaritmo, chicos, del dióxido de carbono. Bien, entonces, chicos, yo al que necesito despejar es a este, ¿sí? Entonces, es a él al que lo voy a dejar quieto, chicos, ¿sí? Entonces, acá esto me va a quedar pH menos 6,1, y esto que está restando, ¿cómo va a pasar al otro lado? Sumando, más el logaritmo de dióxido de carbono es igual a logaritmo del ion bicarbonato. ¿Sí? Ya está. No, lo que le molesta a esto, porque yo necesito saber esta concentración, este detalle, el logaritmo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasarlo al otro lado, ¿te acuerdas? Inversa logaritmo de. Entonces, chicos, yo para calcular y pasar esto, entonces lo tengo que pasar acá. Entonces, ¿te acuerdas que era shift log y toda esa suma, chicos? ¿Sí? Entonces, al pasar, acá me va a quedar, chicos, entonces tengo que de logaritmo pasarlo a inversa logaritmo, ¿sí? Entonces, ahí sí ya hago, chicos, la versión cortita. Entonces, si me queda solo la concentración del ion bicarbonato, lo hago hacia este lado para que no quede esto al revés, sería igual a 10 a la. Ya, chicos, en este caso, fíjate de que lo que yo tengo acá es toda una suma, ¿sí? Entonces, 10 elevado a la pH menos 6,1 más el logaritmo de la concentración de dióxido de carbono, y ahí ese llegar a ser, y decir 10 a la, que indica, chicos, acá,
inversa logaritmo, chicos, ¿sí? Entonces, he pasado el logaritmo al otro lado. De memoria, chicos, ¿sí? Entonces, ahora memoricemos. La consigna es el otro que te puse acá arriba. No, chicos, ni bolilla, ¿sí? Entonces, esto, recordarle era para que me creas que salió de aquí, chicos, ¿sí? Pero no tenemos que llegar a memorizar. Es decir, de memoria, chicos, ¿sí? 10 elevado a la, de memoria, pH menos 6,1 más el logaritmo de CO2. Ese ahí. La misma onda, pero ya no vamos a hacer, chicos, pues dale que vos me crees, ¿sí? Ahora yo, ¿viste de esto? Parto de este. En lugar de despejar este, quiero despejar este, porque quiero ir al dióxido de carbono. Entonces, al despejar, hay un cambio de signo, porque este loco tiene negativo, ¿viste? Y entonces acá hay un cambio de orden, ¿sí? Pero queda parecido. Entonces, ahí abajo, chicos, voy a colocar yo acá al costadito. Entonces, haciendo el mismo procedimiento, chicos, se tiene dos puntos y allí este es el otro, ¿sí? La concentración de dióxido, chicos, de carbono, ¿sí? Entonces, mira, otra vez va a quedar 10 a la, o sea, inversa logaritmo. Acá, chicos, inversa logaritmo y se pone paréntesis y va todos a ristra, chicos, ¿sí? Ahora, en inversa logaritmo, la variación es chicos, ¿sí? Porque ahí hay un signo menos, así que van pasando de manera diferente. Doy vuelta, chicos, ¿sí? Entonces, acá, tengo que dar acá vuelta. Entonces, acá va a ser 6,1 y acá, fíjate, chicos, dentro de las características, 6,1 menos pH y luego, sí, chicos, más el logaritmo del otro. Acá tengo dióxido de carbono, el otro es la concentración del ion bicarbonato y todo esto aquí, chicos, ¿sí? Entonces, acá llegáramos a tener la otra fórmula perita. Entonces, chicos, recordemos de que acá esto que llegará a ser inversa logaritmo, ¿sí? Podés utilizar las dos maneras, chicos, ¿sí? 10 elevado a la, y colocas, o shift log, chicos, y con todo este contexto, ¿sí? Chicos, recordate entonces, si yo te dijera, che, y este 6,1, ¿quién es realmente? Ese es el pKa, chicos, ¿sí? Entonces yo le puse el 6,1, pero recordate que ese 6,1, ¿quién es? Es el pKa del ácido. Y recordate acá, este 6,1, ¿quién llegará a ser? El pKa del ácido, chicos, ¿sí? Bien, en función de esto, chicos, mira, yo te tengo que decir, estas son las dos últimas fórmulas a memorizar. Todo lo que queda luego es teoría, 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 y que viste de que tus parciales tienen muchas cosas de completamientos y de teoría, chicos, ¿sí? Pero estas dos son las últimas fórmulas medias raras, ¿sí? Mira, chicos, viste hace un ratito decíamos, calcular el pH paciente y el pH dio, que yo no me acuerdo, ponele 7,32. Y ahí que te pueden preguntar, si tengo pH, pensale vos como que fuera el profe. Si tienes pH, ¿qué te pueden preguntar? Protones, ¿viste? ¿Qué te pueden preguntar? Oxidrilos. Para preguntarte oxidrilo, ¿qué tenía que haber hecho con el pH? Pasarlo a pOH. Y con pOH llega oxidrilos. Y luego que te pueden preguntar estas dos cosas, ¿sí? Ese es el combo completo de cálculos de pH y solución reguladores. El pH y decir si es acidosis o alcalosis. Eso, llevarlo a protones o oxidrilos. Segundo combo. Tercer combo, esto, chicos, ¿sí? Y con este combo, calcular la concentración de ion bicarbonato y te preguntan, ¿qué cantidad de ion bicarbonato tenés que agregarle para que recupere su pH normal? Si el ion bicarbonato te dio, chicos, 16, ¿te acuerdas cuánto era la cantidad normal? Era 24. Entonces, 24 menos lo que tiene, entonces, chicos, llega a su valor normal, ¿sí? Entonces, dale, nos metemos allí, entonces, a hacer problemitas, chicos, ¿sí? Mira, yo guardé. Decime, chicos, ¿cómo se hacía esto? Esta de acá, el ion bicarbonato. El ion bicarbonato era 10 al lado, inversa al logaritmo de pH menos 6,1 más el logaritmo del otro. Si estás hallando ion bicarbonato, dióxido de carbono, ¿sí? Y chicos, dióxido de carbono entonces era al revés, que iba primero
6,1 menos pH más el logaritmo del otro, en este caso el ion bicarbonato, ¿sí? Entonces, chicos, cuando hagan la fórmula, trata de escribirla para memorizarla, chicos, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos con esto, ¿sí? Entonces, calcular la concentración de ion bicarbonato de un paciente, acá chicos en el relato, viste que te hace un relato como de 10 renglones, acá te va a decir, de un paciente que se realizó unos análisis que corresponden al equilibrio ácido-base, donde los valores hallados fueron... Entonces chicos, acá directamente estamos poniendo los valores porque quiero la mecánica del cálculo. Después empezamos cuando tiene todos los adornos, chicos, ¿sí? De un paciente con concentración de dióxido de carbono igual a 1,05 milimol sobre litros y pH igual a 7,24. Listo, ya. Primero hace la fórmula para memorizar, ¿sí? Entonces, la concentración de ion bicarbonato. Entonces pongo 10 elevado a la. Entonces tenemos pH menos el pKa, que es 6,1, más el logaritmo del otro. Tengo el otro. Chicos, entonces reemplazo 10 a la pH 7,24 menos 6,1 más el logaritmo de 1,05. Chicos, solo un paréntesis. Es más, sin paréntesis también esto funciona, chicos, ¿sí? Entonces no haga otro paréntesis para logaritmo, no hace falta, ¿sí? Entonces, acuérdate que haces 10 elevado a o inversa logaritmo. Inversa logaritmo y no hay que poner ningún negativo, chicos, ¿sí? 7,24 menos 6,1 más directamente el logaritmo de 1,05 allí. Les dio, chicos, 14,5, con el 14,49. Bien, acá, chicos, ¿qué concentración llegaron a hacer? ¿Te acordás? Ion bicarbonato y dióxido de carbono hay poquito, y era milimol, chicos, ¿sí? Entonces, con milimolar, saca este es milimolar. Bien, chicos, ¿es lógico ese valor? Sí, la verdad que el ion bicarbonato da basicidad. Entonces, chicos, ahí a tener en cuenta. Dale que marcamos hasta que nos dé, chicos, ¿sí? Y vos me vas diciendo, acabo de ir mirando, para pasar de una media de presión a milimol por litro, ¿sí? El 0,03, ¿sí? El que estábamos diciendo recién, ¿sí? Entonces, allí llegamos a tener 10 elevado a... Se recordaste que era 10 elevado a, o la otra, ¿te acordás, chicos, de qué era? O pongo acá inversa, y acá, chicos, inversa logaritmo de todo lo que está acá. Y el inverso, ¿te acordás? Chicos, que la teclita era shift, chicos, ¿sí? Entonces, o uno u otro, los dos te tienen que dar exactamente igual, ¿sí? Bien, chicos, ahí teníamos así. Ahora, si voy este vamos a decir que es un A. De este mismo voy a colocar un B. ¿Qué cantidad de ion bicarbonato es necesario agregar para que ¿qué cantidad de ion bicarbonato es necesario agregar para que el paciente registre su valor normal? Bien, chicos, entonces recordarte de que para yo llegar a decir, che, ¿qué concentración de ion bicarbonato tengo que agregar? Entonces, ¿qué tengo que decir? Lo que yo tengo que ver, chicos, a dónde me quiero llegar. Entonces, donde yo quiero llegar es el valor normal. El valor normal, ¿te acuerdas que era? 24 milimolar menos lo que tiene, chicos, ¿sí? Porque si te pone 24, te va a pasar una acidosis y una alcalosis, chicos, ¿sí? Entonces, menos lo que tiene. Y lo que tiene es lo que calculaste, chicos, ¿sí? Entonces, menos 14,5, ¿sí? Entonces, allí llegar a ser esa la pregunta como rara, chicos. La escriben por ahí medio rara para llegar a verlo, ¿sí? Entonces, acá sería
9,5. Voy a colocarlo acá en negruli. Mira, esto, 9,5 milimol sobre litros es entonces lo que hay que agregar, y chicos, esto se agrega Consuelo, ¿sí? A lo que hay que agregar al paciente para que llegue al valor normal de ion bicarbonato. Acá, chicos, más o menos va a llegar un pH normal dependiendo de estos, chicos, ¿sí? Sí, entre 14,4 y 14,5 hay una diferencia, ¿sí? Entonces, hay 14,4, 9 u 8 creo que era así. Entonces, sí o sí hay que redondear, ¿sí? Ahora, sobre todo en esta altura que es un paciente, ese un dígito te va a determinar que el paciente se está mejorando o empeorando. Así que acá, chicos, a tener mucho cuidado con el truncar y redondear, ¿sí? Chicos, entonces acá tenemos, este es un problema típico, chicos, típico, pero tiene mucha sanata, chicos, sí, el paciente, no sé qué, que entró en la guardia, que se accidentó, que anduvo corriendo, que no sé qué, qué sé yo, que entró no sé qué, uy, entonces, sugerencia, cuando es muy quilombero, chicos, en la consigna, la otra cosa de quilombo de consigna está en inglés, chicos, ¿sí? Pero los números son números, entonces cuando vos veas bicarbonato, saca los datos. Entonces, chicos, entonces sacar los datos y mira, chicos, va a tener bicarbonato, dióxido de carbono, que te preguntan, no hay quien te pueda, ¿sí? Colocas al lado la fórmula y empezás a hacerlo, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a esos, chicos, vamos a otro de los problemitas. Entonces, primero la tarea, yo lo quería enviar uno para que entremos en entrenamiento con estos. Pero luego, chicos, vamos a ir a esas consignas que ya estén en inglés. Entonces, uno como que se va acostumbrando al texto, chicos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a calcular la concentración de dióxido de carbono de un paciente. Yo solamente pongo paciente, chicos, pero acá, acuérdate que va la historieta, ¿sí? De un paciente que entra a la guardia, no sé qué, no sé qué, no sé qué, en el cual le midieron, ¿te acuerdas cómo se llamaba? El estado ácido básico, chicos, vamos a calcular, de un paciente cuyo pH es igual a 7,10, mal, este paciente, cuyo pH es igual a 7,10, antes de continuar. Chicos, ¿qué debería darte la concentración de dióxido de carbono? ¿Te acuerdas? La normal era 1,20. Si está con 7,10, el paciente está en acidosis. Por lo tanto, le está sobrando ácidos. Por lo tanto, chicos, este valor, ¿cuánto te tiene que dar? Y no 1,20, te tiene que dar más de 1,20. Tiene muchos ácidos, chicos, ¿sí? Entonces, sobre todo que está hecho una porquería, ¿sí? Pero, chicos, no olvidemos que el paciente puede estar compensando y tener una buena cantidad de ion bicarbonato, ¿sí? O sea, acá voy a colocar y concentración de ion bicarbonato. Chicos, acá acuérdate ponerte el signo que yo me estoy olvidando, ¿sabes? Igual a 23, chicos, milimolar. Todo tuyo. Dale, tratad de poner la fórmula escrita de memoria y luego fíjate si estaba bien, ¿sí? Dale de colocar la fórmula, chicos, ¿sí? Y es elevado a la. Acuérdate que era igual que la anterior, pero empezaba al revés, ¿sí? 6,1 menos el pH. Primero yo voy a colocar la fórmula más el logaritmo del otro. Entonces el otro es. Entonces, chicos, acá va a ser igual a 10 elevado a la 6,1 menos el pH 7,10 más el logaritmo de 23. Entonces ahora, allí, chicos, 6,1 menos 7,1 más el logaritmo. ¿Viste cómo, chicos, le cuesta a la calculadora? Piensa un ratito antes de darte el resultado, porque es algo, chicos, un cálculo difícil, ¿sí? La calculadora un ratito piensa. Dale, ¿qué me decís si te dio 2,3? Bien, chicos, 2,3. ¿Es lógico el resultado? Recordate de que está. Sí. Enseñar acá el del ion bicarbonato. Acá, chicos, el hacer era 10 elevado a la pH menos, en este caso, el 6,1
más el logaritmo de CO2. Y en el caso del dióxido de carbono es 10, y este se da vuelta. Entonces 6,1 menos el pH más el logaritmo del otro. ¿Sí? Entonces, memorizarle bien uno y saber que el otro es igual dado vuelta, ¿sí? Porque te quiere hacer un embole en el examen, chicos, cuando, por ejemplo, si fuera presencial, ¿sí? Entonces, de tener en cuenta eso, ¿sí? Chicos, este valor debería haber sido unos 20. Está elevado, claro, te ha hecho una porquería el paciente, chicos, ¿sí? Entonces, acá un 2,3 y este es milimol, ¿sí? Acá lo va a alcanzar yo en bicarbonato, chicos, para poder llegar a regularizarlo, ¿sí? Entonces, ese sería, ¿sí? Entonces, sería la diferencia. Recordate el por qué era eso, porque uno estaba en el numerador y el otro estaba en el denominador, chicos, ¿sí? Bien, ahora, chicos, vamos a salir de pero dentro de lo mismo, vamos a hablar un poquito a la teoría. Me quiero meter a la teoría, chicos, de esto, que llegará a ser entonces la homeostasis ácido-básica, ¿sí? Si llegan a tener esto presencial, chicos, muy pocos quieren pasar porque tiene su historia de cómo explicar. Difícil no, vos sabés, chicos, lo estamos estudiando bien. Así que si por ahí vos lo entendés, le das la mano y pasa, ¿sí? A lo sumo uno aprende y dice, no, fíjate allá. Bueno, dale. Entonces, chicos, tranquilidad y viento fresco al tener que exponerse, ¿sí? Bien, entonces ahora sí colocamos de titulito homeostasis. Homeostasis. Dentro de esta homeostasis ácido-básica. Homeostasis ácido-básica. Homeostasis ácido-básica. Dentro de esta homeostasis ácido-básica, entonces, chicos, sí voy acá a mencionar que, chicos, entonces el amortiguador, en este caso el amortiguador lo vamos a colocar en el orden que está la fórmula, ¿sí? Bicarbonato, dióxido de carbono, es regulado principalmente por, ahí voy a colocar, chicos, de nuevo la formulita, ¿viste? De que lo que hay que regular, después ya voy allá, chicos, ¿sí? Lo que hay que regular es el ion bicarbonato, y que es el dióxido de carbono, chicos, ¿sí? Este ion bicarbonato, entonces, regulado por riñón. Por riñón. Otro detalle, este ion bicarbonato, chicos, lo que hace es que aumenta, voy a colocar más acá, aumenta la basicidad. Entonces, más de esto, más básico va a ser el pH. Entonces va a depender del riñón, ahí va a decir, que hay de más, aumenta su liberación. Hay de menos, retiene al ion bicarbonato, ¿sí? Y luego el otro gran regulador del pH es el dióxido de carbono. Entonces este es por pulmones. Recordate de que el dióxido de carbono lo que hace es aumentar la acidez. Si hay mucho, hay que liberarlo. Si hay poco, hay que retenerlo, ¿sí? Entonces por riñón, entonces a través de la orina, y por pulmones a través de la frecuencia respiratoria. Chicos, cuando respiramos, recuerden que inspiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, chicos, ¿sí? Si tenemos tema, el pulmón lo que hace es inducir a aumento de la frecuencia respiratoria, chao, tu pH vuela a la normalidad, ¿sí? Entonces es como una magia, chicos, ¿sí? Entonces ahora sí, vamos a colocar a qué corresponde y a una esquemita, ¿sí? Entonces, homeostasis, entonces es la regulación del pH para mantenerlo dentro de rangos normales. Dentro de rangos normales. Bien, chicos, entonces allí vamos a las dos condiciones, chicos, ¿sí? Entonces yo necesito
Después borro este, pero voy a hacer acá, pero chicos, dejate acá dos rengloncitos, porque sobre la ecuación vamos a la misma, ¿sí? Sí voy a colocar, entonces, en el caso del amortiguador, en el caso del amortiguador, o buffer, chicos, ¿te acordás entonces? Ion bicarbonato, dióxido de carbono, se observa. Ahora sí, ya borro este pedacito. Entonces, se observa. Y ahí dos puntos y voy entonces con esto, chicos, ¿sí? Entonces lo que voy a empezar, ese dibujito que hicimos al principio de la clase, ¿sí? Cuando describíamos al ion bicarbonato. Entonces las dos reacciones y qué ocurre si le agrego un ácido y qué ocurre si se agrega una base, chicos, ¿sí? Bien, entonces ahora voy para esos lados, ¿sí? Entonces, si ya me borro, chicos, ¿sí? Entonces, dejo el titulito nada más. Y entonces, sí, borro esto y vamos entonces a su formulita. Ahora déjate dos rengloncitos acá, chicos, ¿sí? Déjate dos rengloncitos y vamos. Acá en el medio lo pongo al ácido carbónico. El ácido carbónico, te acuerdas que se disocia parcialmente en sus iones, teniendo al ion bicarbonato como el ion común, más los protones. Luego, acá en esta altura, lo tenemos a la sal, entonces la sal es el bicarbonato de sodio. Flechita acá, chicos, bastante importante, esta sal se disocia, chicos, en ion bicarbonato más sodio. Detalle, mucho ion bicarbonato porque está totalmente disociado. Entonces, recordate eso, totalmente disociado, es de cómo es débil, parcialmente disociado. También, chicos, recordemos de que llegará a haber aquí un equilibrio entre el dióxido de carbono y el agua, donde constantemente por la acción de la anhidrasa carbónica se va formando. Llegará a ser el sistema, chicos, ¿sí? Vamos a dos condiciones. Entonces, una condición es que, ¿qué pasa si se agrega protones, chicos? ¿Sí? Entonces, chicos, recordate, de este ion bicarbonato tengo poquito, pero este tengo mucho. Este ion bicarbonato, este tiene poquito, pero este tiene mucho. Lo agarra los protones de más. Y como este no retrocede, va a entrar en este equilibrio, chicos, ¿sí? Entonces, acá vamos a, sí, aumenta la concentración de protones por determinadas circunstancias, chicos, ¿sí? Entonces acá yo voy a venir de que este protón entonces entra acá, chicos, ¿sí? Lo que va a hacer este protón entonces es reaccionar con los iones bicarbonatos y desplazar este equilibrio, sigue desplazando este equilibrio, mira chicos, cuando reacciona, acá la voy a describir, se aumenta la concentración de ion bicarbonato, de protones, es captado por el ion bicarbonato, cuando se juntan, chicos, se forma ácido carbónico, es tan alta su concentración que desplaza el equilibrio hacia este lado, y como resultado final se tiene esto, chicos, ¿sí? Aumenta el dióxido de carbono, que era lo que estábamos viendo recién con problemas, ¿sí? Si el pH era bajo, entonces, chicos, aumenta el dióxido de carbono, ¿sí? Y acá viene la magia de la vida, chicos, ¿sí? Entonces, acá llegar a estar los pulmones. Entonces, chicos, ¿qué hacen los pulmones? Dice, uy, mira, está produciendo demasiado dióxido de carbono. No te preocupes, lo que se hace es que se elimina entonces a través de la respiración. Y se solucionó. Te doy un caso como Nacho. Ponele que no estoy muy entrenado. Ponele que está entrenado. Pero salimos a correr, chicos, a una muy buena velocidad y correrle 300 metros. No 300, vamos a correr 100 metros. Venía al cole y te corriste todo, chicos, y frenaste. Cuando subiste al cole, y chicos, ¿qué le pasó al cuerpo? Esto está compensando el pH, porque al vos correr, lo que hiciste, chicos, es generar una acidosis metabólica, porque, chicos, utilizaste la vía anaeróbica, sobre todo la anaeróbica láctica, chicos, ¿sí?
ácidos lácticos, muchos protones. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Chicos, te detiene porque no le está dando el cuero ni al músculo porque no le llegó el oxígeno, chicos, ni al medio interno. Toda esa sensación es una acidosis. Ahí estás todo agitado. ¿Y cuánto estás agitado? 10 segundos, 15. En eso que está agitado, esto está ocurriendo, chicos, ¿sí? Está aumentando la frecuencia respiratoria y en 10, 15 segundos está re bien, chicos, ¿sí? Te sentaste en el colectivo y ya está re bien, no sé qué pasó. Entonces compensó tu cuerpo de una manera normal, ¿sí? Entonces, chicos, se elimina a través de la respiración y acá en los pulmones voy a colocar que aumenta, entonces, chicos, la frecuencia respiratoria. Eso es una homeostasis ácido básica, ¿sí? Puede que estos protones hayan sido producidos por otros, chicos, ¿sí? O sea, acá voy al otro. El otro llegará a ser, ¿qué pasa si llegara a entrar, chicos, un hidróxido, una base, que llegáramos a tener alguna situación donde tenemos la base en cuestión? Va a reaccionar con el ácido, chicos, ¿sí? Entonces, el hidróxido con el ácido va a reaccionar. Cuando reacciona con el ácido, ¿qué va a formar? Va a formar el ion bicarbonato, chicos, ¿sí? El cual se va a disociar y este se disocia en alta cantidad. Entonces, acá voy a colocar, ¿qué pasaría si ahora aumento la concentración de oxidrilo, chicos, ¿sí? Entonces, digo concentración de oxidrilos, como puede haber dicho, che, bajó el pH también, perdón, disminuyó la cantidad de protones. Bueno, aumentó. ¿Qué va a ocurrir? Chicos, dice, yo tengo acá un ácido, dale, entonces se combina con el ácido y entra acá, chicos, ¿sí? Entonces, una base con un ácido que va a formar sal. Y esto, chicos, se disocia totalmente. Este es el que ahora va a aumentar, chicos, ¿sí? Con una gran ventaja, chicos, ¿sí? Entonces, que los riñones tienen un sistema que hacen de que estos se puedan eliminar, entonces, por orina. Al eliminarse por orina, chicos, ¿qué va a ocurrir? Luego va a disminuir, ¿sí? Entonces se elimina acá, se elimina el ion bicarbonato, entonces por orina, ¿sí? Ahí tenemos los dos mecanismos compensatorios y ahora sí voy a poner redondito. Este es el que se elimina por vía pulmonar, chicos, y es acá lo voy a redondear acá, es el que se elimina a través de los riñones, chicos, ¿sí? Entonces los riñones llegaron a ser también un compensador, ¿sí? De los dos, los pulmones, pues, un compensador inmediato, chicos, ¿sí? ¿Viste? Cuando te agitas todo, te agitas rapidísimo, chicos, ¿sí? Entonces, los pulmones, al aumentar la frecuencia respiratoria, entonces compensa el pH rápidamente, chicos, ¿sí? En tanto que rápidamente, pero no tan efectivamente, chicos, ¿sí? En tanto que una vez que compensa, que elimina por orina el ion bicarbonato, entonces compensando el pH con con un poco más de lentitud, y chicos, acá subrayo lentitud, pero gran eficacia, gran eficacia. Entonces allí llegáramos a tener en cuanto a las características que se tienen, chicos, entonces con respecto a ¿sí? Entonces, chicos, así es la homeostasis. Nosotros todo el tiempo, porque estamos vivos, entonces generamos ácidos y generamos bases, chicos, ¿sí? Entonces acá sí vamos a colocar el aumento del protón, entonces es capturado por el ion común, en este caso el ion común es el ion bicarbonato. Entonces, desplaza el equilibrio. Chicos, yo que no sé cuál es hacia allá, hacia la izquierda, desplaza el equilibrio a la izquierda. Chicos, lo desplaza primero a que aumente la concentración de ácido. Y luego, chicos, se sigue desplazando porque está aumentando. Entonces, acá aumenta esto, chicos, ¿sí? Desplaza el equilibrio a la izquierda
chicos, aumentando dióxido de carbono que se elimina por pulmones. Ahora, chicos, vamos acá a la base. Entonces, la base es capturada por el ácido, chicos, ¿sí? Entonces, mira, a veces, dependiendo de cuál pone la base, llegar a ser o inclusive estos protones lo agarran, ¿sí? Entonces, acá, chicos, es capturado por, acá voy a colocar tipo, recordarte que este es el ácido, ¿sí? Entonces el ácido o sus productos, chicos, que llegará a ser el protón, ¿sí? Es capturado por el ácido, luego formando sal, en este caso, chicos, la sal que genera el ion común desplazándose, en realidad ya pongo, desplazándose hacia y en este caso es derecha, chicos, ¿sí? Entonces, desplazándose hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, el exceso y ahora sí ya lo pongo al guión, chicos, ¿sí? De ion bicarbonato se elimina por riñón. Entonces, chicos, tenemos allá las dos presentaciones, ¿sí? Chicos, ahí en el apuntecito, a nuestra manera, entonces tenés allí un dibujito, chicos, más del libro. Recordar también de que en el apuntecito, a nuestra manera, allí, chicos, está el escrito por partes, el cual tiene en la combinación de lo que tiene el profe en la facu, más lo que tenés ahora en el capítulo que te envié, chicos, del libro Guyton de Fisiología, ¿sí? Entonces, lo que dice acá, ya por ejemplo, te dice la regulación, si se añade un ácido, o sea, acá el aumento de protones, el ion bicarbonato, sí, es el carbono, igual los iones hidrógenos, se forma el ácido carbónico y aumenta el dióxido de carbono. Entonces está escrito así, punto por punto, ¿sí? Entonces, chicos, luego también acá en la parte de las bases, entonces es tomado por el ácido carbónico para formar el ion bicarbonato. Entonces, chicos, a la larga, chicos, si este es capturado, ¿qué va a pasar con este ácido? Va a disminuir su cantidad, chicos, ¿sí? Entonces, al disminuir esa cantidad, se trata de respirar lentito. ¿Viste que acá aumentó la frecuencia respiratoria? Acá, ¿qué va a ocurrir? Para evitar que se libere el dióxido de carbono que se está gastando, se respira lentamente. Entonces vas a tener una persona, chicos, entra al consultorio y vos ya detectás, de acuerdo a la frecuencia respiratoria, el proceso si estuviera o en una acidosis o en una alcalosis, ¿sí? La alcalosis hace que respire lentamente. ¿Para qué hace eso? Para que esto no ocurra, chicos, ¿sí? Entonces, esto desplaza, recién decíamos, hacia la derecha. Si desplaza hacia la derecha, ¿quién aumenta? ¿Quién va a disminuir? Que es el capturador, chicos, ¿sí? Bien, entonces, la regulación, de nuevo acá te dice, la respiración, chicos, la respiración, ¿quién llegara a regular? Lo que fuera dióxido de carbono. Y luego, chicos, el ion bicarbonato, ¿quién lo regula? El riñón. ¿Laburan de manera independiente? No, chicos, ¿sí? Van laburando en forma combinada. Entonces, ahora sí vamos a colocar aquí abajo, chicos, ¿sí? Aquí abajo, entonces vamos a esta acción. Bien, es una parte como más particular, chicos, ¿sí? Entonces, ahora sí, chicos, esta regulación actúa en forma coordinada. Esa es una de las palabritas, chicos, ¿sí? Y recordate cuáles llegaron a ser los mecanismos compensatorios más comunes, chicos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a empezar mañana es con esto mismo y más cuestiones médicas, más problemas en el medio, chicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es
lo que genera una acidosis normalmente y qué enfermedades generan acidosis, y luego alcalosis. En las alcalosis, qué condición normal, qué condición patológica, chicos, lo llegaron a generar, y luego la compensación, chicos, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver de manera, si lo medida que vamos viendo, ahí en el medio metemos algunos problemitas para que vaya llegando a quedar pegado, ¿sí? Chicos, yo en la teoría lo que voy a hacer es combinar. Ahí me voy a hacer un salto del tigre y me voy a pasar desde este apunte y va a ver la última hojita, se llama punto isoeléctrico. Eso lo voy a dar bien aparte para que no quede mezclado, chicos, ¿sí? Está en el video, en el último 30 segundos, pero chicos, preguntables y preguntables, ¿sí? Entonces, ese te voy a dar real lo último, capaz que no miércoles, sino el jueves, cosa que quede realmente desconectado de nuestra cabeza, ¿sí? Que es algo, parece desconectado, pero es cómo hiciste para estudiar el ADN, el ARN o las proteínas, chicos, a través de, ¿te acuerdas que decíamos proteinograma electroforético? Ahí se utiliza un determinado pH, no tiene que ver con esto, ¿viste? Entonces, mañana no lo voy a nombrar, lo voy a nombrar, chicos, directamente el sábado noche, el jueves, de manera general, ¿sí? Mañana nos vamos a dedicar a parte médica full, chicos, ¿sí? Bien, entonces ahora sí pasamos a la parte de de epistemología, chicos, ¿sí? Entonces, en la parte de epistemología, nosotros estábamos viendo los estudios, aquí, los estudios que se llegan, chicos, a realizar. Vamos entonces saliendo acá de la parte de pH. Chicos, lo que voy a tratar de, viste que la parte de epistemo, todavía estamos en esa parte de epidemiología, dale que lo hacemos, es un esfuercito y terminamos esa parte de epidemiología y ya nos queda presentado la última unidad, que es la que nos está quedando, ¿sí? Entonces, recuerden que los estudios en epidemiología, entonces lo habíamos puesto en rojito ayer a la primera flechita, que eran, chicos, los estudios que eran descriptivos. Entonces tenemos a los estudios que llegaron a ser descriptivos para, ahora te acuerdas que este quedó presentado, para ir hacia los estudios, chicos, que llegaran a ser analíticos, ¿sí? Estudios analíticos. Bien, entonces, con respecto a la parte de los estudios analíticos, ¿qué diferencia tienen con los otros? Casi interviene el investigador, chicos, ¿sí? Entonces, acá realmente hay una intervención del investigador y acá, sí, entonces, se estudian causas de enfermedades, efectos que llegaran, chicos, a estar descriptos de las mismas, efectos, cuando decimos chicos, causa de las enfermedades, uno lo que hace es estudiar riesgos, y cuando uno dice efectos, efectos de la propia enfermedad, o sea, riesgos y enfermedades. Pero no solo la describen, sino lo que tratan es de si hay una correlación. Esa es la diferencia. En el anterior, chicos, solo miran. En este sí se estudia si hay correlación, ¿sí? Entonces, son correlacionales. Entonces, tratan de buscar el porqué de las cosas, chicos, ¿sí? Entonces, si son correlacionales, entonces también, así como su nombre lo indica, analíticos. Entonces, dentro de lo que decir analíticos, es analíticos de las variables, chicos, ¿sí? Analíticos. Entonces, se evalúa si hay asociación entre variables. Entonces digo, estamos estudiando anemia y hierro, entonces no solamente describir cuántas personas tienen anemia y cuántas personas de esas que tienen anemia le faltan hierro, sino por qué le hace el hierro al glóbulo rojo, al organismo, demás.
Entonces, esto no sé qué puse, asociación, entonces chicos, asociación entonces de variables, ¿sí? Entonces, de llegar a ver si hay asociación de variables. Y la otra dice que para que estos tengan una mayor fuerza al describir, se necesita de utilizar un grupo al cual le das el hierro con él y a otro grupo, mira, tenés personas anémicas, a la mitad le das hierro y a la otra mitad no le das hierro. Y ahí empezás a hacer la asociación. Y a veces, chicos, a la que le diste el hierro y no le diste el hierro, te dio todo igual. ¿Qué significa? Que el hierro no interviene, ¿viste? Entonces, si hay una diferencia, sí, el hierro interfiere, ¿sí? Entonces acá, chicos, utiliza dos grupos de estudio. Utiliza dos grupos de estudio. Y dentro de estos dos grupos de estudio, entonces tenemos aquel en el cual realmente, chicos, llegar a ser en los dos grupos, entonces uno se estudia, entonces se estudia lo investigado, y luego, chicos, hay un grupo control. Y el grupo control es lo que no se aplica, chicos, la hipótesis de la investigación. Entonces, uno llegará a ser el que se estudia y un grupo control. Con eso se obtienen excelentes resultados, chicos, ¿sí? De estos, ahora podemos llegar a dividirlos en aquellos que llegaran a ser observacionales. Entonces, observacionales. Chicos, los que observas, pero aplicas un grupo control, sea asociación, entonces, chicos, son los que acá, entonces, el investigador, entonces acá, voy a colocar acá, no modifica. Entonces, chicos, el investigador no modifica el objeto de estudio, no modifica el objeto de estudio. El objeto de estudio. Entonces, en este caso, el investigador no modifica el objeto de estudio, ¿sí? ¿Y para qué te sirve? Para evaluar factores de riesgo, chicos, ¿sí? Entonces, voy a borrar, ¿saben? Lo que dice acá los grupos de estudio, esta partecita, para que me vea acá, chicos, pizarrón, ¿sí? Entonces, sirve para estudio de factores de riesgo, Entonces, chicos, por ahí sí dicen, no, analíticos observacionales, ¿para qué sirven? Para el estudio de factores de riesgo, chicos, ¿sí? Entonces, acá los ejemplos, y dentro de los ejemplos son los que vimos cuando estuvimos estudiando epistemología, chicos, ¿sí? Donde teníamos casos y controles. Casos y controles. Chicos, ¿te acordás en la parte de casos y controles? Teníamos que partíamos de la parte de los casos. Los casos son los que tienen la enfermedad. Y te acordás, chicos, acá voy a colocar, los casos son los que tienen la enfermedad. Y te acordás que el control llegaron a ser aquellos que están sanos. ¿Y qué se buscaba? Retrospectivamente, cuál era la causa, si la tenían. Por ejemplo, cáncer de pulmón, sanos. ¿Y qué se le pregunta? El riesgo, si habían fumado o no habían fumado, chicos, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué se busca? Se busca el factor de riesgo. Entonces, chicos, por eso de que acá decíamos que era para esto, ¿sí? Se busca el factor de riesgo en forma retrospectiva, chicos, ¿sí? Entonces, esos llegaron a ser los estudios de casos y controles, ¿sí? Entonces, los sanos llegaran a hacer tus controles y de esa manera, chicos, se puede llegar a saber de qué se de la enfermedad y se busca el factor de riesgo, ¿sí? Entonces acá se parte de la enfermedad. Si decimos la enfermedad, ¿quiénes llegaron a ser? Los
casos, chicos, ¿sí? Se parte de la enfermedad y que se trata de buscar si tiene o no riesgo, chicos, ¿sí? Entonces, se parte de la enfermedad, estos llegaron a ser los casos, y se trata de hacer la asociación, chicos, con la causa, ¿sí? Y se busca retrospectivamente chicos, acá lo voy a colocar como está en el dibujito, retrospectivamente el riesgo, y el riesgo, chicos, llegar a ser entonces la causa, ¿sí? Entonces, en este caso, chicos, llegáramos a tener en la búsqueda de casos, entonces, que son los que están enfermos, y se trata de buscar cuál es llegar a ser la causa. Recordate que de dónde se parte desde la enfermedad. Vamos entonces a otro de estos. ¿Te acuerdas? El otro de estos eran los estudios de cohortes, chicos, ¿sí? Los estudios de cohortes, ¿te acordás de qué se partía? Ahí se partía de los que tienen riesgo, chicos, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener dentro de las características, entonces, se parte de grupo de riesgo. Entonces, recordad que de allí se llegará a partir del grupo de riesgo, chicos, y en ese caso, de este grupo de riesgo, lo que llegaran entonces, llegarán a ser la parte de las causas, y luego se trata de, en el tiempo, ver si desarrolla la enfermedad, ¿sí? Y ver si en el tiempo desarrolla la enfermedad. Chicos, entonces recordate a modo de dibujito, acá que partíamos de los que sí tienen riesgo, entonces estos que tienen riesgo en forma ahora prospectiva, se trata de ver si desarrolla o no la enfermedad. Y el grupo control son los que no tienen riesgo, y entonces, chicos, también se hace la búsqueda de la enfermedad. Entonces, este es el cohorte, y este, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Cohorte control, chicos, ¿sí? Entonces tenemos el cohorte y el cohorte control. Entonces, chicos, los estudios observacionales son aquellos casos y controles donde el investigador no modifica. Mira acá, chicos, no le va a ir dando una medicación para que se cure, solamente observa, ¿sí? Chicos, observa, y para que tenga esto en mayor relevancia, observa la enfermedad y riesgo. Entonces, en uno que parte de la enfermedad, entonces, ¿quién es ese? Caso y controles. Y el que parte del riesgo es corte, ¿sí? Acuérdate que es riesgo, enfermedad, la única variación desde dónde parte. Y la otra diferencia es lo que estaba acá arriba, que hay dos grupos, chicos, ¿sí? Entonces, fíjate acá, en este hay dos grupos, y acá, chicos, ¿qué va? Acá también hay dos grupos, chicos, en la parte de estudio, ¿sí? Entonces tenemos los observacionales, y luego de acá, en los otros, chicos, son a donde si el investigador modifica, entonces ellos llegaron a ser analíticos experimentales. Bien, entonces dentro de estos, acá sí el investigador modifica, chicos, el objeto de estudio, ¿sí? Entonces acá, chicos, entonces acá pongo en mayúscula, sí modifica chicos, el objeto de estudio. Y entonces, si modifica, llegar a ser que él llegara a intervenir, ¿sí? Entonces, fíjate de qué se trata o para qué se utiliza. Chicos, generalmente es para ver la eficacia, esa palabra es importante, de algún tratamiento. Entonces, función, ver, y voy a colocar en mayúscula, eficacia de tratamientos o terapéutica. Entonces, o terapéutica.
Entonces, chicos, acá el investigador, acá también, chicos, voy a colocar, sí modifica el objeto de estudio. Hay otra palabra que se utiliza, dice, manipula las variables. Pues, che, hace todo mal. No, no. Lo que hace es, che, le voy a dar 2 gramos, le voy a dar 15 gramos, le voy a dar 18 gramos. Eso es manipular variables. Pues, chicos, lo que ocurre ya no interviene, ¿sí? Bien, chicos, vamos con los 2 experimentales que llegáramos a tener. Chicos, que llegaron a ser ensayos clínicos. Entonces, acá vamos a colocar ejemplos. Entonces, dentro de los ejemplos deben estar ensayos clínicos. Los ensayos clínicos, acá, chicos, así. Dentro de los ensayos clínicos son aquellos donde es realmente la parte terapéutica, ¿sí? Se hacen ensayos para investigar, chicos, cómo si la administración de un medicamento, por ejemplo, sea útil, ¿sí? Entonces, los ensayos clínicos, acá, chicos, generalmente aplicados a, y acuérdate que acá sí es a medicamentos, ¿sí? A utilización de medicamentos. Entonces, chicos, si nosotros también habíamos hecho así como ¿sí? Entonces, la verdad es que llegáramos a tener un grupo, ponele que llegara a tener la enfermedad, y acá la enfermedad con, voy a poner un poquito más largo acá, con el medicamento, y luego llegar a estar el grupo de control que llegaran a estar también con la enfermedad, pero sin el medicamento, ¿sí? ¿Te acuerdas cómo se llamaban estos? Acá teníamos al placebo, chicos, ¿sí? Entonces, lo que se ve a estos que tienen la enfermedad, ver si hay curación, chicos, y ver si acá hay curación, ¿sí? Entonces, estos, este llegar a ser el objeto de estudio y este es mi control. Este control tiene un nombre particular que es placebo. La verdad es que se le daba, chicos, a las personas, al grupo que dice, vas a participar de una experiencia para ver la hipertensión. Como vos sos hipertenso, venís al grupo, ¿sí? ¿Qué no se le dice? Chicos, no se le dice a la persona a quién le está dando realmente la medicación de hipertensión y a la otra le da algo que nada que ver, chicos, ¿sí? Entonces, que yo, gotitas y en el otro gotita de agua, ¿sí? Entonces, eso es un placebo, ¿sí? Vamos a ver, chicos, hasta dónde avanzan este año. Hay placebos simples, dobles, triples, ahí vamos a ir viendo, pero por ahora, placebo es aquel que no sabe qué se le está administrando, pero sí sabe que participa, chicos, de una experiencia, ¿sí? Esos son los ensayos clínicos. Y el otro, chicos, son los ensayos comunitarios. Ensayos comunitarios. Comunitarios. Chicos, dentro de los ensayos comunitarios llegaron a ser que los grupos son mucho más grandes, forman parte de la comunidad. Esa es la diferencia, chicos, ¿sí? Entonces, con grupos de la comunidad, de la comunidad. Entonces, es la diferencia. Y acá te voy a decir, por ejemplo, chicos, esto lo vivimos de cerca cuando se pedían voluntarios para la vacunación contra el COVID-19, ¿sí? Muchísima gente, chicos, se había presentado, pero no todos reunían las condiciones. ¿Qué estudio es? Experimentar, porque están experimentando, chicos, y es un ensayo comunitario, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, para ver eficacia de vacunas. A medida que vaya pasando el tiempo, chicos, va pasando el tiempo ahora, la eficacia de una vacuna tarda de 2 a 3 años para saber qué ocurre, chicos, ¿sí? La de el COVID salió lo que sea, viste que salió en meses, teniendo, chicos, la desventaja que luego, viste que ahora ya no sirven algunas porque se probó ciertos efectos y sirven otras, ¿sí? Entonces, sí se apuró para que se frene la pandemia, ¿sí? Bien, chicos, entonces ahí tenemos a estos estudios, los descriptivos, los analíticos, y de los analíticos, observacionales y experimentales, ¿sí? Quiero acá una cosita nada más. Yo quiero que me digas, chicos, esta palabra, eficacia, chicos, eficacia, eficacia, eficacia es otra palabra, chicos, es lo mismo, efectividad, pero efectividad es la que aparece en la punta, chicos, ¿sí?
Dale que vos me decís, casos y controles y cortes, todavía no está borrado. ¿Cuál de los dos te parece que estudia incidencias? Mira, casos y controles de qué parte. Enfermos, están enfermos, ¿viste? Entonces, ¿y cortes qué parte? De los que tienen riesgo. ¿Te acuerdas del denominador? Riesgo. Y en el tiempo que va a desarrollar esos nuevos de la enfermedad, ¿sí? Entonces, chicos, eso sí te pueden preguntar cohortes. Entonces, lo que hace es que estudie, cuando es en rojo, le vamos a poner en rojo, estudia incidencias, chicos, ¿sí? Y nosotros el otro día fue como ayer, chicos, habíamos colocado que alguien era el que estudiaba prevalencia. Eran acá, entre los estudios descriptivos, los de corte transversal, porque es todo lo que ocurre en un momento dado. Eso era prevalencia, chicos, ¿sí? Y en este caso el corte es el que estudia incidencias, parte del riesgo y espera la presencia de casos nuevos de la enfermedad, ¿sí? Bien, chicos, entonces, ahora, dentro de este mismo apunte, chicos, hay, yo te muestro el ojo en otra manera, pero también está en el PDF de la facultad. Acá un triangulito, una bolilla, chicos, ¿sí? Acá recordarte de que tiene que ver qué estudios epidemiológicos tienen más fuerza. Y yo te diría, chicos, por ejemplo, si yo te dijera un reporte de casos, o te dijeran, chicos, casos y controles, ¿cuál tiene mayor relevancia? Reporte de casos es lo que hay nomás. Pero, chicos, si haces cualquiera de estos, ya son más elevados, ¿sí? Entonces, chicos, todos los que están acá arriba son solo descriptivos de lo que hay. Por lo tanto, todos estos tienen menor relevancia. Y estos, como llegaran a, chicos, a utilizar, a analizar las variables, a utilizar métodos analíticos para ver si hay, chicos, una relación, tienen mayor relevancia, ¿sí? Ahora, dentro de estos, te dice de que, fíjate ahora, decime vos, de estos dos, así como a la bola, en el caso de cortes y controles, perdón, casos y controles y cortes, ¿cuál tuviera, fuera más, te da mejores datos? Este te da mejores datos porque está partiendo del riesgo y te puede medir perfectamente qué cantidad de nuevos casos puede generar. Esto te mide lo que hay. Y te habrás hecho cuando hacemos los cálculos de, vamos a llamarle prevalencia, pues depende de los muertos, del que emigró, el que no sé qué, el vino, el que no sé qué, el que se fue al baño, qué sé yo, ¿viste? Entonces, este depende de mucho. Este, chicos, es número de casos de las personas que tienen riesgo, chicos, ¿sí? Entonces, de los dos, entonces, primero más abajito está casos y controles y más arriba que llegar a estar cohortes. Ahora, tuviste para el primer tramo, chicos, ¿sí? ¿Te acordás? En el primer tramo habían ensayos clínicos o en realidad eran ensayos sistematizados. ¿Te acuerdas? No sé cuántos, 600 casos, no sé qué, de los cuales luego se evaluaron 20. ¿Te acuerdas, chicos, cuando era la actividad física en adultos mayores? Ese, wow, ese tiene alta importancia. ¿Por qué? Porque no estudió uno, estudió 600, eligió los 20 mejores. Uy, ¿viste? Entonces, dentro de las importancias, dale que le mirás, chicos. Yo no quiero como es anotar la misma cosa, pero sí quería charlotearle, ¿sí? Por allí, si fuera virtual y te dice, che, ¿quién tiene más relevancia? Acuérdate, ahí está el triangulito ese, lo de abajo, menos. Y lo de arriba es lo más top, chicos, ¿sí? Y eso de top tiene que ver entonces con las diferencias entre los estudios epidemiológicos, ¿sí? Bien, chicos, entonces en estos últimos 3 minutos vamos a colocar el título y presentar en la unidad 9, ¿sí? Entonces, chicos, los otros son, ahora saliendo de que es de epidemiología, entonces vamos al último. Chicos, mañana voy a empezar con esta parte de epístemo para terminar con epístemo, ¿sí? Entonces, no es largo, pero tiene lo suyo, chicos, ¿sí? Entonces, vamos con la unidad 9. Unidad 9 de nosotros nomás, chicos, ¿sí? No es unidad 9, ¿sí? De esa unidad 9, fíjate que ni siquiera yo todavía no le puse la 8 ni le puse la 9. Acá era epidemiología y acá, chicos, tiene que ver con los estudios de salud. Les voy a poner bien, ¿sí? En la unidad 9, chicos, son los indicadores de salud, ¿sí? Indicadores
indicadores de salud. La primera parte de esto, de indicadores de salud, fue lo que estuvimos viendo, chicos, ¿sí? ¿Te acordás que un indicador era una variable característica, chicos, que llegara a ser descrita en un grupo de personas o en una población? Eso era indicador. El indicador podía ser cuántico y cualitativo. Luego, ¿te acordás cuando tenía un conjunto de indicadores? Ahí se hablaba de índice, ¿sí? Otra vez vuelve a nombrar lo mismo, ¿sí? Entonces acá, como dice indicadores, vamos a esa palabrita, chicos, ¿sí? Entonces vamos con la parte del título, ¿sí? Entonces, es la variable, en este caso, chicos, esta variable, variable, y acá, que se puede medir, la otra característica que tiene que tener, chicos, tiene que refleje situación de salud, porque en este caso son indicadores de salud, chicos. Entonces, en una población o en un grupo, ¿sí? Entonces, en un grupo o, chicos, o en una población. En un grupo o en una población. Luego, chicos, eso llegaron a ser los indicadores. Por otro lado, chicos, vamos con la parte de los índices, chicos, ¿sí? Entonces ahora voy a colocarlo en azulito. Entonces ahora voy con los índices. Acuérdate que esto lo dimos, pero con el otro apunte, así que acá lo hago un poquito más cortito, ¿sí? Entonces, primero, con respecto a los índices, voy a colocar dos características, ¿sí? En una de ellas, chicos, ¿sí? Es medida de, y en este caso acá, chicos, de estado de salud, de estado de salud. Es una medida de estado de salud de una población, de un grupo o población. Chicos, ya está ahí. Yo miro esas definiciones, están iguales, chicos, ¿sí? Lo que dice una medida, una variable, dice lo mismo. Pero acá viene la diferencia, ¿sí? Es que está formado entonces por varios indicadores, ¿sí? Entonces acá viene la segunda, ¿sí? Formado por, y ahí voy, chicos, lo pongo en comillitas y mayúscula, varios indicadores. Entonces, esa es la característica de un índice, chicos, un índice y un indicador. Entonces, el índice es formado por varios indicadores, chicos, ¿sí? Entonces, acá te dan un ejemplo, chicos, ¿sí? Entonces, vamos al ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, chicos, reparecido al que también está en el otro. Entonces, índice de desarrollo humano. Índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano, entonces, aparece, chicos, de esta manera, y por lo tanto, ¿qué necesita? Necesita tener, chicos, tres. Si yo te hablo de dimensiones, es todo aquello que se puede llegar a medir. ¿Te acuerdas cuando decíamos operacionalización de una variable? ¿Qué había que darle a eso que era muy subjetivo? Una dimensión para que se pueda medir. ¿Y cómo se mide? A través de indicadores, ¿sí? Entonces, el índice de desarrollo humano, este es un ejemplo, entonces contiene entonces, chicos, diferentes dimensiones, y vamos entonces, están las dimensiones de salud. Entonces hay una serie de variables que se pueden medir en la parte de salud, como por ejemplo, esperanza de vida al nacer. Acá, entonces, por ejemplo, esperanza de vida al nacer. Bien, esa es una de las dimensiones. Entonces, luego tenemos a la dimensión de educación. Chicos, en la parte de la educación, ¿qué se puede medir? Entonces, por ejemplo, porcentaje de
alfabetizados para dar un valor. Y luego, chicos, también si hablamos acuérdate que cada vez que se hable de dimensión, estamos en la mitad de una operacionalización, chicos, ¿sí? Y luego puede ser de dimensiones de economía. Entonces, al decir economía, yo entonces solamente le estoy dando dimensión. Ahora le tengo que dar la variable que se puede medir, chicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el producto bruto interno. El Producto Bruto Interno llegará a ser PBI, chicos, ¿sí? Solo tenemos que ver ahí así y todo eso de nuevo, chicos, ¿sí? Entonces, mira, detallito. Si, acuérdate, este índice de desarrollo humano es un índice, pero chicos, que lo tengo que medir está en forma muy subjetiva. Entonces, que hay que darle dimensiones. Acá le di las dimensiones y esto que pusimos acá, cada uno acá de estos, todos estos son indicadores, ¿sí? Entonces, el conjunto de los indicadores me permite entonces establecer un índice, chicos, ¿sí? Entonces, mañana vamos a ver entonces qué otros indicadores llegarán a ver, chicos, ¿sí? Bien. Audio, ahí sí. Chicos, hasta allí estaba la parte de, entonces ahí recién, capaz que ahí sí lo silencié, ¿sí? Bien, chicos, entonces no mañana, no mañana, no, dentro, ahora en un rato a la tarde, ¿sí? Te voy a enviar más material, así que a estar atentos, chicos, y ahora sí viene la cosita. Ordenar todos tus apuntes, chicos, ¿sí? Desde ya ordenar porque ya empieza a estar medio violado porque cada vez es más grande, ¿sí? Bien, chicos, nos vemos entonces a la tarde, ¿sí? Nos vemos entonces, chaucito, chau, chau.